Gracias. Buenos días. Al igual que mi tocayo Jorge Cantor, yo les voy a presentar un texto que fue previamente publicado en la misma revista Calibán, no en el mismo número, pero en la misma revista, esta es nuestra estupenda revista de FEPAL. Fue uno de los trabajos prepublicados para el último congreso de FEPAL sobre realidades y ficciones en Buenos Aires. Fueron 8 trabajos prepublicados y la idea era que fueran discutidos en las sociedades analíticas. Fue discutido en muchas sociedades analíticas, pero gracias al inmortal dicho de que nadie es profeta en su tierra, no fue discutido en la mía. Así que yo aproveché esta ocasión para presentarles el trabajo a ustedes, cuyo título es Psicoanálisis Criollo. Una sola precisión, porque yo estoy encargado del eje de debates contemporáneos. Esta mesa efectivamente se llama Resistencias al Cambio, pero se refiere a las resistencias al cambio, como ya lo habrán inferido del trabajo de Jorge, de los psicoanalistas, de las instituciones psicoanalíticas, ¿verdad? Mi texto se titula Psicoanálisis Criollo. Como es largo, voy a leerles las partes que me han parecido más relevantes. Espero que esto no produzca confusión. Un epígrafe que es de una entrevista por Skype que le hace Gabriela Wiener, una joven escritora peruana, a Javier Cercas, un gran escritor español que ustedes seguramente han leído. Y Cercas le responde a Gabriela: los malvados españoles que conquistaron América son vuestros antepasados, no los míos. El primer punto de mi trabajo se titula La cuestión colonial. La primera mención en documentos oficiales en el Perú de la palabra criollo aparece en 1567. Designaba a los españoles nacidos en América. Desde entonces el término ha sufrido una evolución considerable. En el Perú, por ejemplo, se habla de comida criolla para referirse a la gastronomía costeña, no a la maravillosa gastronomía que probó en Amás Claudio Isírica anoche, sino a la costeña, cuyos platos emblemáticos son el ceviche o el lomo saltado, como todos sabemos. Y también sabemos que ambos son producto de fusiones entre la cocina peruana y la japonesa, y el otro, la peruana y la china. Y cuando decimos peruana, estamos por supuesto aludiendo a una historia compleja, en donde la conquista, la colonización y la independencia que funda las repúblicas en el territorio de las antiguas colonias, con excepción de Brasil, que en todo es diferente y en esto también, es lo común a todos los demás países de Latinoamérica. No voy a entrar en el caso de Brasil específicamente, pero en una perspectiva diametralmente opuesta, también se usa el término criollo, como sabemos, para referirse a la picardía o viveza de individuos, en particular de la costa, por oposición a la supuesta ingenuidad o pereza mental de los migrantes andinos, llamados respectivamente cholos o serranos, pero no tanto por su procedencia geográfica como en alusión a una imaginaria condición de inferioridad racial. Esta misma viveza criolla es asociada por científicos sociales y cada vez más por el público en general con los fenómenos que acá conocemos como la anomia y el achoramiento. Es decir, mientras que en un caso se privilegia la integración placentera que genera identificación y reconocimiento, en el caso de la gastronomía, e incluso una pujante actividad económica en torno al desarrollo de este rubro, que además ha empezado a tener un éxito internacional que no tenía en décadas pasadas. Por el otro, prima la discriminación racista que refuerza prejuicios y barreras estamentales, estancando el desarrollo de una sociedad democrática. Me hubiese gustado preguntarles a la maravillosa mesa que tuvimos antes qué pensaban ellos, por ejemplo, de cómo el estado de los vínculos en una sociedad a nivel social público puede llegar, así como Anthony Giddens lo señala, en las relaciones íntimas de las parejas. ¿Qué efecto puede tener esto sobre las relaciones en el setting, en el encuadre analítico? Pero esa pregunta quedará pendiente o quizá la podremos conversar después. Mi punto de partida es que el psicoanálisis latinoamericano, al que estoy llamando criollo, en muchos sentidos ha intentado desarrollarse al margen de esta historia, de estos orígenes, de esta identidad fluctuante por definición. Y más bien hemos caído en la ilusión de la identidad coherente,
unificada, abiertamente contradictoria con las premisas psicoanalíticas que ponen en evidencia lo frágil e ilusorio de la unidad del yo. Uno puede tomar un texto latinoamericano al azar y en la mayoría de casos, no siempre felizmente, de no ser por las referencias a la procedencia del autor, uno podría pensar que se trata de algo escrito por un europeo o un norteamericano. Como si lo que sucede en el ámbito del consultorio, o más significativo aún, en la mente del analista y del paciente, fuera independiente, la palabra no es casual, del lugar histórico donde transcurren estos procesos analíticos, como si la condición poscolonial fuera contingente. La tesis que parece subyacer a este enfoque es la universalidad del inconsciente, así como de la transferencia o el conflicto, por citar algunos de los conceptos esenciales de la tarea psicoanalítica, que son universales, pero que por supuesto no anulan las singularidades. Quisiera proponer algunas ideas al respecto. Tengo para mí que la clínica o la teoría, el pensamiento clínico, para integrarlo como magníficamente lo hace André Green, no existe fuera de estas coordenadas historizadas, sino por el contrario, están profundamente determinados por las mismas. En el primer número de Caliban, propuse, a manera de homenaje crítico al fallecimiento de André Green, me pidieron que hiciera un obituario sobre él, algunas reflexiones vinculadas a su asimilación extraordinariamente exitosa al psicoanálisis francés y europeo, produciendo la obra admirable e indispensable que conocemos, y que tanto nos ha enseñado, pero al precio de una forclusión de sus orígenes egipcios. No sé cuántos de ustedes saben que André Green era egipcio. De modo análogo, los analistas latinoamericanos estamos atrapados en una ficción a la que ya hemos llamado ilusión, mediante la cual funcionamos en tanto que analistas más allá de la cultura a la cual pertenecemos, lo cual viene a ocupar el lugar de un síntoma. A lo más, cuando participamos en los debates propios de nuestro entorno social, solemos hacerlo en tanto que ciudadanos, muy rara vez como analistas. Paradójicamente, en muchos casos son otros intelectuales ajenos a nuestra profesión los que echan mano de los conceptos psicoanalíticos para comprender mejor la realidad que nos ha tocado vivir. Nosotros, los psicoanalistas, los psicoterapeutas, a menudo solemos razonar con un nivel muy elevado desde el punto de vista de la teoría o la práctica, como si fuera prescindible el hecho de que somos el fruto de un proceso colonial que ha dejado enormes secuelas, las cuales continúan orientando o desorientando, en el sentido de occidentalizando nuestros vínculos sociales. Hace poco me hicieron una entrevista para este congreso y mientras le respondía a la periodista me di cuenta de algo que nunca lo había reflexionado, y es que en el Perú, por ejemplo, tenemos vínculos familiares, íntimos de nuestros entornos, muy afectuosos, muy cálidos, muy cercanos. Nos juntamos en grupos grandes para comer. Hay una panadería francesa nueva en Surquillo, la Petite France, en donde, conversando con la chica francesa, la panadera, me decía: no sabemos cuánto pan hacer, porque en Francia la gente viene y compra 2 croissants, 3 croissants, 4 croissants. Acá vienen y te piden 25, ¿no? El domingo. Entonces nunca sabemos cómo calcular. Eso en Francia es impensable, porque nunca se requieren 25 croissants para tomar desayuno, ¿no es cierto? O 20 o 15, ¿no? Porque se juntan pues 4 o 5 personas. Acá se pueden reunir el día del almuerzo del domingo o del sábado 25, 15, a veces por ahí, ¿no? Decía que nuestros vínculos sociales están marcando continuamente nuestro trabajo. El racismo, por citar... mi segundo punto era claro, mientras que tenemos estos vínculos, digamos, privados, íntimos, de muy buena calidad, nuestro vínculo social es catastrófico. Tenemos enormes problemas con el otro, con la alteridad, procesos de violencia, de discriminación. Venimos de una guerra interna horrenda que todavía no sabemos cómo resolver. Ayer escuchamos a José Carlos Agüero dándonos un testimonio sobrecogedor sobre esto. Él es hijo de 2 senderistas que murieron extrajudicialmente y que a su vez cometieron muchos crímenes, en fin, todo este drama. El racismo ha sido tratado las más de las veces en el ámbito del psicoanálisis como si fuera una patología individual, que lo es, pero que resulta incomprensible si no se la inserta en el derrotero de la cuestión colonial y la poscolonial. Y esto tiene, para mí,
una serie de efectos en la teoría y en la práctica de nuestro trabajo, que en la mayoría de casos optamos por dejar fuera de nuestra reflexión. Les quiero presentar en este trabajo, en el trabajo original habían 2 casos clínicos, aquí les voy a presentar una parte de uno de ellos por el tiempo, para intentar apoyar mi propuesta de la existencia, seamos o no conscientes de ello, de un psicoanálisis criollo. El parentesco con el psicoanálisis salvaje de Freud de 1910 no es aleatorio. En el siglo XVII, el lunarejo, se le llamaba así a Juan de Espinosa Medrano, un clérigo que tenía unos sermones extraordinarios que son muy recordados, sobre el cual hay trabajos fantásticos. Se le llamaba lunarejo porque tenía unos lunares horribles en la cara. En el seminario de San Antonio Abad en el Cusco, en su apologético a favor de Luis de Góngora, que había muerto hace como 20 años, dice esto: ocios son estos que me permiten estudios más severos. Pero ¿qué puede haber de bueno en las Indias? ¿Qué puede haber que contente a los europeos, que de esta suerte dudan? Sátiros nos juzgan, tritones nos presumen, que brutos de alma en vano se alientan a desmentirnos máscaras de humanidad. El lunarejo lo había comprendido ya perfectamente en el siglo XVII. Pese a su identificación aparentemente sin fisuras con la monarquía española y sus producciones artísticas más sofisticadas, como la poesía culterana barroca de Góngora, a quien el lunarejo defendía de las críticas del portugués Manuel de Faria, es notable su grado de conciencia de las fronteras mentales que separaban a españoles de criollos y, a fortiori, de los indios como su propia madre. El lunarejo nació en Calcauso, en la Sierra de Apurímac, en 1632, y su madre era una india. ¿Los latinoamericanos somos unos psicoanalistas salvajes? No en el sentido que Freud daba a su expresión en su texto, a saber, un psicoanálisis sobresexualizado, ajeno a los vínculos amorosos y en particular de la transferencia, así como exterior al encuadre. Hasta donde se sabe, la mayoría trabajamos respetando las reglas del tratamiento psicoanalítico tal como ha evolucionado desde aquel entonces, en particular con el desarrollo, iniciado en ese mismo año de 1910, de la contratransferencia. Pero ¿acaso sí somos unos psicoanalistas salvajes en el sentido del lunarejo? Solo que no nos damos o no nos queremos dar cuenta. De ahí que el nombre de la revista Caliban sea particularmente feliz por su referencia al personaje de La Tempestad de Shakespeare, con sus connotaciones salvajes y en particular caníbales, retomando un aspecto esencial de la cultura brasileña en relación al simbolismo del canibalismo y a cómo tenemos nosotros que ser capaces de asimilar, digerir a estos maestros, pero transformarlos en algo nuevo. Cuando Freud detalla al final de su vida, practicando el estilo tardío al que se refiere Edward Said en un libro de 2009, lo que se espera de un psicoanalista, escribe en Análisis terminable e interminable. Por lo tanto, es razonable esperar de un psicoanalista, como parte de sus calificaciones, un grado considerable de normalidad y de salud mentales. Qué optimista Freud realmente, ¿no? Además, ha de poseer alguna clase de superioridad, de modo que en ciertas situaciones analíticas pueda actuar como modelo para su paciente y en otras como maestro. Y finalmente, y esto es lo que más me interesa, no debemos olvidar que la relación psicoanalítica está basada en un amor a la verdad, esto es, en el reconocimiento de la realidad, y que esto excluye cualquier clase de impostura o engaño. He resaltado la mención del reconocimiento de la realidad que hace Freud en este ensayo crepuscular, porque quiero incidir en los vasos comunicantes entre realidad psíquica y material, social e histórica. Permítanme presentarles pues esta viñeta clínica que, a mi modo de ver, nos puede permitir comprender los desafíos que nos presentan a los analistas latinoamericanos debido tanto a la historia de la cual procedemos y a la cual pertenecemos, como a los emergentes, en los varios sentidos de esta palabra, tanto dentro como fuera del psicoanálisis, de esas historias y de estas sociedades. Me refiero en concreto a las nuevas clases medias que están apareciendo en nuestras ciudades y en nuestros consultorios, en nuestras mentes, pero también al síntoma arriba mencionado que emerge de esta negación de la condición poscolonial y de sus determinaciones en cada uno de nosotros. Este es el caso de Simón. Admito tener una debilidad particular por personas que exhiben estas mezclas culturales y generacionales.
Los padres de Simón son hijos de migrantes provenientes de zonas andinas. Esto, que en muchos aspectos de la vida limeña solía ser una desventaja y en varios sentidos discriminatorios todavía lo es, les ha permitido paradójicamente desarrollar una actividad comercial próspera a los padres de este muchacho, consistente en negociar terrenos en zonas de Lima que han sido tomadas por oleadas migratorias, las que se iniciaron en la década de los 40 del siglo pasado. Y no me refiero a las zonas de vivienda que se suelen encontrar fuera del casco urbano, los llamados conos, ubicados en la periferia de la ciudad, sino a ámbitos ubicados en zonas más céntricas, ¿no? como literalmente en la avenida Argentina, la avenida Colonial, de intensa actividad comercial, tuburizados y carentes de servicios adecuados. Esto los hace inseguros e insalubres y por eso son rehuidos por los negociantes de bienes raíces tradicionales, a los que convendría llamar comerciantes de real estate, por el modelo que orienta su trabajo. Y estos señores tuvieron la habilidad de darse cuenta que esto estaba abandonado y que era un enorme terreno, como ya después se ha hecho emblemático el caso de Gamarra, por ejemplo, ¿no? Y tuvieron la claridad y determinación de incursionar en esos sitios abandonados, desdeñados, espantados por las condiciones para los comerciantes tradicionales, tanto del lugar como de las personas que se instalan ahí. En otras palabras, lo que el racismo y el clasismo dejaron de lado como residuos desvalorizados, fueron aprovechados por esta pareja, que supo aprovechar esos puntos ciegos de la sociedad limeña tradicional mucho antes que las grandes empresas locales comprendieran el lucro cesante gigantesco que suponía abandonar el floreciente mercado de consumo representado por esas marejadas migratorias, antes denostadas y hoy cada vez más codiciadas por su masivo poder adquisitivo. Les doy un dato: el primer centro comercial en Los Conos, en Lima, se hizo en el año 2003. Yo estoy seguro que se podría haber hecho 20 años antes y que el lucro habría sido fantástico, pero los prejuicios también salen caros. Lo cual les permitió pues a estos migrantes desprejuiciados y audaces acumular un capital respetable en un trabajo con comerciantes minoristas a los que, por ejemplo, les venden puestos para mercados o centros de venta de los productos más diversos. Pero Simón, quien gracias a la prosperidad de sus padres accedió a una educación sofisticada en las mejores universidades del Perú, ya a cierta edad se da cuenta de las graves carencias de sus padres en términos de gestión. Entonces entra en conflicto con ellos. Él les propone pues, negociar de otra manera con los bancos, acceder a préstamos, ya se pueden ustedes imaginar. Lo que los padres no hacen porque viven en esta economía informal y que transcurre por otros derroteros. Les propone el uso de estas herramientas más avanzadas. Y aunque Simón entiende los temores de sus padres, porque además ellos han construido su prosperidad justamente al margen de esta formalidad, sabe también que el modelo de sus padres ya está llegando a su punto de obsolescencia, de caducidad. Aquí, por supuesto, se combinan elementos de la historia personal con otros de la historia social y económica. Pero esto ineludiblemente se presenta en nuestro vínculo, el del analizando y el analista. Con lo cual, este conflicto se traslada a la intimidad del consultorio. De este modo, la realidad peruana, llamémosla así, exige respuestas de parte del analista. No me refiero, por supuesto, a adoctrinar a mi paciente, es a darme cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro vínculo y que tiene elementos que no son únicamente propios de nuestras singularidades, sino del mundo en el que vivimos, de nuestra realidad cultural, etcétera, histórica. Es inútil permanecer totalmente neutral ante una situación en donde el desafío consiste más bien, para mí, en encontrar las líneas demarcatorias de unas áreas de la experiencia humana que no se dejan atrapar. Pero eso es precisamente lo que hace apasionante este trabajo, su constante movilidad y su capacidad inagotable de plantear preguntas que no tienen respuestas preconcebidas. Y quizás sea eso lo que me motiva a escribir estas líneas. En el día a día del consultorio, a medida que se agravan las dificultades en la gestión de los padres, tal como Simón lo había efectivamente previsto, se agudizan las diferencias entre ellos y Simón,
y esto trae consecuencias económicas. A Simón le resulta cada vez más difícil cumplir con el pago de sus sesiones. La realidad siempre llega por donde más duele, ¿no es cierto? Esta es una paradoja que resulta familiar para seguramente la mayoría de nosotros. Cuanto más necesitan ayuda los pacientes, a menudo sucede que es cuando se acentúan sus dificultades económicas. Y esta situación introduce elementos de conflictos en la situación terapéutica, los que deben ser trabajados más allá del principio de la realidad. Esto supone un desafío complejo para ambos integrantes de la pareja analítica. El paciente debe enfrentar los sentimientos confusos, desde la culpa hasta el goce transgresor, generados por el retraso en los pagos. El analista, por su parte, tiene que ser capaz de sostener la tarea analítica pese al malestar ocasionado por no poder recibir la remuneración acordada, así como los fantasmas concomitantes. Por ejemplo, el de que el paciente deje de venir, diga lo que diga el analista, así como plantearse la cuestión de los límites de esta variable. Pero, insisto, es preciso mantener el encuadre en medio de la turbulencia. Es visible la incomodidad que le produce a él encontrarse en medio de una crisis familiar que aumenta la tensión en el hogar, en fin, y a nivel familiar. Pero un lazo invisible y potente los mantiene atados a todos, a este núcleo familiar. Los hermanos, hermanas, pese a sus edades, ya están todos por encima de la treintena, siguen viviendo en la casa familiar. Y aunque la casa es grande y espaciosa, Simón transmite una sensación de encierro y saturación, y él dice que es comparable a la experiencia de una cárcel. Y pese a que insiste en que mi consultorio es un ámbito de libertad, yo siento que la cárcel paulatinamente se apodera de nuestro espacio. Y como si viera crecer rejas en los cristales de mis ventanales, aprisionándonos a los dos en un confinamiento asfixiante y desprovisto de las provisiones que antes nos hacían sentir seguros y nutridos a ambos. Es aquí donde la metáfora del dinero resulta portadora de esas laberínticas encrucijadas que iluminan los trabajos de Castoriadis. Hasta que un día Simón me anuncia que no puede seguir viniendo, por lo menos hasta que su familia vuelva a tener ingresos sustanciales, pues por ahora solo tienen deudas y una amenaza cada vez más atemorizante, como una tempestad que oscurece el horizonte de quiebra total. Yo también veía venir ese fenómeno atmosférico, pero la tempestad que yo preveía se encadenaba en el consultorio. Voy a dar otra vez un salto. En este fuego cruzado me resultó muy útil un debate latinoamericano organizado por internet por Gustavo Jarast, donde se discutieron las ideas del extraordinario analista argentino, una de las personas que yo considero mi maestro, a pesar de que nunca lo conocí, solamente lo leí, solo he podido reparar eso haciéndome amigo de su hijo, a quien conocí en París, que es José Blecher. En teoría y práctica del psicoanálisis, la praxis psicoanalítica, que es el texto que se discutió en este debate al que me refiero por internet, cuya obra no cesa de sorprendernos tantos años después de su precoz fallecimiento, murió a los 49 años de edad de un infarto. La promotora de ese encuentro fue Aide Feinberg, quien redactó un comentario ad hoc al texto de Blecher. Cito a Aide. La originalidad absoluta de José Blecher consiste en reconocer y definir un encuadre aportado por el paciente que al comienzo es mudo, hasta que en un punto del análisis comienza a hablar, a condición de que el analista sea capaz de oírlo. En toda su obra, Blecher irá afinando el fundamento teórico que vuelve inteligible la existencia de este segundo encuadre. El reconocimiento, tanto por parte del analizando como del analista de estos dos encuadres, como siendo dos, y no solamente uno, abre un hiato, una diferencia por donde se crean las condiciones de posibilidad para que el analizando reconozca la alteridad del analista, que el analista es un otro. Sigo dando saltos. A partir de ahí, Blecher comienza a escuchar el encuadre mudo del paciente. En este texto, él habla justamente de un paciente que tiene un problema análogo al de mi paciente, y es que no le puede pagar. Y Blecher lo resuelve a su manera, yo a la mía. Pero voy a retornar a mi paciente. El tratamiento en ese momento no se interrumpió. Lo que sí ocurrió es que, inspirado en el relato del caso de Blecher, tomó un rumbo distinto a aquel por donde venía transcurriendo.
El desafío consistía, por lo menos así lo entendí yo, en mantener el encuadre que nos permita continuar el análisis, sabiendo que las condiciones económicas del paciente lo estaban erosionando. Pues del mismo modo que los cuestionamientos de Simón hacia la metodología de trabajo de sus padres, que les había permitido este nivel privilegiado de vida, pero que ya se había vuelto inviable, desestabilizaban los lazos familiares, ese momento de inflexión se estaba trasladando a la intimidad del consultorio. Pero con un agregado que hace a la tesis del psicoanálisis criollo. Yo represento para Simón, por mi apariencia occidental, la ubicación de mi consultorio, mi reputación, etcétera, a esa clase social de la que sus padres desconfían y que piensan es la que los está llevando a la quiebra. Simón acaso no comparte esa creencia de manera monolítica, quizá habría que decir consciente, pero es inimaginable que no esté contaminado por la misma. El análisis de Simón no es el asunto central de esta digresión. Lo es el enlace entre los cambios sociales, familiares e individuales, así como los conflictos que la superposición y encabalgamiento de estos registros artificialmente separados inevitablemente ocasionan. Esto también lo anticipó Blecher, inspirado en otros analistas del llamado psicoanálisis del Río de la Plata, como Pichon-Rivière, con sus propuestas de los puntos de vista situacional, dramático y dialéctico, en reemplazo acaso de los puntos de vista de la metapsicología freudiana clásica. Me voy a saltar rápidamente el segundo ejemplo clínico para poder llegar ya a la conclusión. Hay algo sobre el segundo caso clínico que hace también al primero, que es que se trata en cierto modo de emisarios de un mundo que me trae a mí noticias de un mundo que yo no conozco. Y estas personas llegan ávidas, voraces, malheridas, pidiendo una exención que les permita seguir usufructuando esta jouissance narcisista, este goce narcisista sin la culpa que los atormenta. Sienten, y no les falta razón, que han hecho méritos para que se les conceda esa gracia. Piensan, y ahí me utilizan como agente reflector de su potente voluntad de supervivencia, sobre todo el segundo caso que viene de un barrio muy pobre, que soy la persona indicada para hacerle el milagro de absolverlo sin desempoderarlo. En otras palabras, que mis poderes le permitirán perpetuar la desmentida sin pasar por la castración simbólica. Y llego al final. Culturas de ficción o de fricción. Quiero terminar dejando en claro que no me siento ni mucho menos ajeno al proceso de alienación que yace en el núcleo de lo que he llamado el psicoanálisis criollo. Como muchos de ustedes saben, viví muchos años en Francia, me analicé como un analista francés, pero de origen egipcio, como hemos visto, hice mis estudios de posgrado en la Universidad de París, ciudad donde además tuve hijos y trabajé. Mi retorno a Latinoamérica, al Perú, a la Lima de Fujimori y Montesinos significó un proceso de adaptación laborioso y en muchos sentidos desgarrador. Baste decir que durante algún tiempo me negaba a acudir al teatro, una de mis pasiones actuales, porque me parecía de una calidad muy inferior al de Peter Brook o Giorgio Strehler. Perdonen el horrible snobismo, así era yo entonces. Lo mismo me sucedía en muchos otros campos que me da hasta vergüenza citar acá. Salvo uno, el de la teoría psicoanalítica. Durante un tiempo considerable mis artículos, incluso mis libros, mis clases, mis intervenciones de toda laya vinculadas al psicoanálisis estaban trufadas de citas, ya no voy a decir europeas, francesas tout court. Peor aún, las referencias estaban en el idioma original, pues me procuraba, como lo sigo haciendo, los textos en la edición Gala. Pero lo más importante es que mi mente funcionaba en esa frecuencia, como si siguiera viviendo en París, como si la nacionalidad francesa que obtuve, pero que es obvio que no es más que un documento, no una identidad, estuviera determinando mi manera de pensar, de ser, de vivir. Esta colonización mental se fue modificando, progresivamente, conforme me adentraba en el desafío de intentar analizar no solo a mis pacientes, sino la problemática postcolonial de nuestras sociedades, dentro y fuera del consultorio. Una cosa me llevó a la otra, pero este proceso se me hizo evidente solo de manera gradual. Entonces descubrí una riqueza de reflexión extraordinaria en una serie de autores latinoamericanos como los que he citado, y primero en las ciencias sociales, debo decirlo honestamente, y luego en el propio psicoanálisis. Y en primer lugar, psicoanalistas de mi país,
como Moisés Lemlich o Max Hernández, quienes debieron pasar, supongo yo, por un proceso análogo al mío, pues ellos se formaron en Londres, en la generación que me precedió, y sus obras tienen a menudo un carácter histórico, centrándose en mitos incaicos y precolombinos, Cidea, que fundó Moisés, la obra del Inca Garcilaso de la Vega, que estudió Max, y por supuesto ellos abrieron la trocha. En el momento que yo publiqué ese trabajo, Max acababa de publicar en la línea psicohistórica un libro de gran importancia en los márgenes de nuestra memoria histórica. Por motivos similares me resultó muy estimulante este grupo Lab Debate en línea, coordinado por Gustavo. Sospecho que con un trabajo hercúleo de tacto y moderación, no se imaginan si no han entrado los pleitos que se arman ahí por las cosas más nimias. Pero que tantos analistas de diferentes regiones encontraran en un trabajo de José Blecher materia de discusión y análisis interminable, me pareció una prueba irrefutable del vigor, no solo del pensamiento del Río de la Plata, sino de la tensión fecunda que alimenta nuestra búsqueda de identidad. No obstante, también es preciso mencionar que cada vez que he tenido el privilegio de ser invitado o he acudido a algún congreso de psicoanálisis en algún país latinoamericano, he constatado que esta propensión a citar autores europeos, y en los últimos años en particular franceses, se mantiene incólume. En algún lugar de alguna de estas invitaciones, en alguna ciudad de alguna provincia de un país psicoanalítico, dije un poco como una butad irónica que les agradecía porque ya no me sentía con nostalgia, sino que me sentía en Lyon, Bordeaux o Montpellier. Hasta los escritores que citaban en un continente con escritores maravillosos como el nuestro eran Michel de Houellebecq, ¿no? Qué sé yo, Sartre o lo que fuere. Tal como antes era la moda de citar a Melanie Klein o Bion, supongo que esta moda cederá también a otra corriente en el futuro. Pero el punto es otro, ¿no es cierto? Por supuesto que en nombre de qué fanatismo regional nos deberíamos privar del pensamiento y la obra de Lacan o Green, de Winnicott, de Bion, de Kermer o de Ogden. No es eso, por supuesto, a lo que me refiero. Todos esos autores son imprescindibles, pero hay dimensiones de casos como el que he citado muy someramente que requieren una mirada específicamente latinoamericana. No es un asunto chauvinista, es un asunto de, como decía Freud, estar apegados a la verdad y apegados a la realidad. Una mirada que proviene de nuestra historia, de nuestro presente, de nuestros desafíos actuales y futuros. Lo más relevante es el proceso de descolonización del conocimiento. Los psicoanalistas latinoamericanos, en muchos sentidos, continuamos pensando y trabajando como si este proceso, esta ficción colonial que desgarraba y continúa desgarrando a pensadores e intelectuales de otras especialidades, no nos afectara en lo más profundo de nuestra identidad y nuestra práctica. Recuerdo una butad de Octavio Paz que sostiene que Latinoamérica es el extremo occidente. O sea, un poquito más y caemos al abismo, ¿no? Espero haber dejado en claro que no pretendo un discurso militante. Carezco de las certezas que conducen a esos extremismos. Pero sí tengo una serie de cuestionamientos, a empezar por mí mismo, a las diversas estrategias con que los analistas latinoamericanos hemos enfrentado nuestra formación, nuestra teoría y nuestra práctica, nuestra identidad analítica. Una identidad que hemos imaginado unificada e integrada, cuando es probable que se trate de un proceso no solo dividido, escindido, acaso quebrado. Esto se debe a que en muchos sentidos hemos actuado como si la dramática de nuestras sociedades, parafraseando a Blecher, no ingresara en la dramática de nuestra tarea con nuestros pacientes en los linderos de nuestros consultorios. Pienso como Oscar Terán, citado por Bragón en otro texto, en que somos culturas de fricción entre civilización y barbarie. Tengo para mí que los psicoanalistas latinoamericanos nos hemos refugiado en la ficción de ser impermeables a esa hibridez que nos enrostra García Canclini. Tengo asimismo la esperanza de que estos congresos, que la FEPAL, que todas estas posibilidades de intercambio latinoamericano y mundial nos proporcione a los psicoanalistas del siglo XXI, a los psicoterapeutas del siglo XXI, los espacios propicios para abordar esta desmentida y darle un giro creativo y fecundo. Muchas gracias.